Buenos días, soy el ingeniero Basalo. Si ustedes me permiten, me voy a presentar. Soy ingeniero industrial, licenciado en sistemas de la Universidad de Buenos Aires. Hice un máster en MBA de IDEA Wharton y luego un posgrado en E-Business Management en la Universidad de El Salvador, Georgetown University. Además me especialicé en innovación y hace aproximadamente unos 20 años que hago proyectos de innovación y de automatización para las pymes y he presentado 87 proyectos de innovación en el Ministerio de Ciencia y Técnica. Lo que vamos a ver ahora es técnicas de automatización y control. Estas técnicas de automatización y control básicamente nos van a permitir entender un poco cómo funciona la industria y cómo se puede monitorear y controlar. Básicamente podemos definir a la automatización como el uso de sistemas y equipos tecnológicos para realizar tareas que tradicionalmente requerían la intervención humana. Entonces, esto nos permite acelerar los procesos, nos permite tener mayor productividad, por otro lado, reducción de todos los costos de errores, de problemas de máquina, de materia prima, de scrap. También mejora la calidad porque las terminaciones se hacen mucho más precisas y además la seguridad porque evita que las personas tengan accidentes dentro de la planta. Para poder entender esto vamos a repasar un poquito algunos conceptos anteriores que supongo que ustedes ya los conocen, pero que vamos a necesitar. La definición de un proceso es la secuencia de operaciones para convertir una materia prima en un producto terminado. Entonces, en una planta industrial, por ejemplo, una manufacturera o una automotriz, hay una serie de operaciones que están ligadas una atrás de la otra y que nos permite ir transformando, por ejemplo, en la automotriz, desde los elementos elementales hasta lo que sería el producto terminado, el auto. En todo proceso hay tres componentes fundamentales. Uno es la materia prima que podemos ver acá, no sé si se puede ver en el cursor, cómo se va transformando, que es lo que está en verde, en las distintas operaciones. Pero también existe lo que se llama la energía, que si nosotros asociamos a cada una de estas operaciones un equipo, un hardware, una herramienta, un torno o lo que sea, tiene que estar con algún tipo de energía, y esto que vemos acá en rojo, podemos observar que es la energía que se le aplica a estos equipos para que funcionen. Y por último, aparece un sistema de control que lo que hace es que controla que estos equipos tengan determinada usabilidad. Vamos a dar un ejemplo. Si usted tiene un horno y está en un proceso de calentamiento, por ejemplo, para hacer alfajores, si deja el horno demasiado tiempo, probablemente se queme todo el producto intermedio. En cambio, si el horno tiene algún tipo de sensor de temperatura o un sensor de tiempo, seguramente se lo puede setear para que a determinada temperatura baje ese calor y evite que se queme el producto intermedio. Justamente los sistemas de automatización y de control son los que intervienen en estos casos. ¿Se entendió hasta ahora? Bien, entonces, vamos al próximo slide. Hay varios tipos de sistematización, de automatización, y estos son fijo, que quiere decir cuando un producto es procesado en forma permanente a una misma velocidad. Por ejemplo, cuando uno hace alfajores, cuando uno hace automóviles. El otro tipo de automatización es la programable, que esto quiere decir que se va ajustando a los distintos flujos que necesita el proceso productivo. Esto puede ser, por ejemplo, una cinta transportadora, un elemento que tiene que ir variando
según distintas etapas del proceso productivo. Y por último, la flexible, que sería una mixta entre las dos anteriores, y eso se utiliza mucho en lo que sería la producción o la fabricación de aeronaves, de aviones o de cohetes para ir a Marte o a la Luna. Entonces, visto esto, vamos a trabajar sobre los componentes de un sistema de automatización. Uno de los primeros componentes son los sensores. Acá podemos ver distintos tipos de sensores. Sensor de temperatura, sensor de velocidad, sensor de radiofrecuencia, sensor infrarrojo. Todos estos sensores los que de alguna manera hacen es emiten una señal para que después un controlador, una placa, una CPU, pueda identificar y además pueda generar una acción o una señal de acción para que otro componente que se llama actuador, pueda accionar. Entonces, como actuadores podemos tener distintos motores, servos hidráulicos, servos eléctricos, servos mecánicos. Acá tenemos distintos tipos de actuadores que son los que actúan sobre el proceso. ¿Cómo actúan? Abriendo una válvula, abriendo una canilla, cerrando con un motor una escotilla. Entonces tenemos acá distintos actuadores que, como la palabra lo indica, actúan sobre los elementos del proceso. Y por último, y no menos importante, tenemos los controladores. Acá tenemos un controlador industrial, que son una serie de plaquetas. Esto sería como una especie de motherboard o CPU o computadora, que toma la señal, la interpreta con determinados algoritmos y programas que tiene desarrollado internamente, y luego, con esta información, genera un accionar. Vamos a suponer el caso de un auto sin chofer, auto sin piloto. Tenemos un sensor que observa qué es lo que pasa en la ruta, identifica mediante un algoritmo de inteligencia artificial, YOLO se llama, You Only Look Once, o sea, lo podés sacar de un solo toque porque si no perdés tiempo. Identifica si hay un perro, un gato, un auto que va, un camión que viene, toma la decisión y después actúa sobre el servo del volante, el freno y el acelerador para que el auto lo esquive o acelere o pase por el costado. ¿Se entendió el ejemplo? Bueno, vamos a ver entonces las interfaces del usuario. Las interfaces del usuario básicamente son dos. HMI, que significa hombre-máquina. La relación entre la máquina y el hombre. ¿Cómo se hace esto? Directamente con una pantalla. Por ejemplo, es una especie de computadora que uno va viendo los distintos gráficos, indicadores, ratios que tiene el proceso y en función de eso va tomando acción. Otra forma es el SCADA, que es una especie de supervisor que toma los datos de los procesos y automáticamente toma una decisión sin intervención del ser humano. Esto hace que sea mucho más rápido, pero para determinados procesos. En cambio, los procesos donde está el ser humano es mucho más seguro porque de alguna manera siempre es la persona la que toma la decisión y no la máquina. Vamos a ver un poquito adelante cómo podemos aprovechar esta unidad. Una vez que vimos todo esto, que vimos los procesos, en qué consistían, como secuencia de operaciones, en cómo la transformación de una materia prima se convertía en un producto terminado, cómo existía un sistema de energía, cómo aparecía el sistema de control para que todos estos procesos sean monitoreados, automatizados y controlados. Y luego, una vez que vimos esto, nosotros les sugerimos que vean dentro del material que les entregamos al menos 5 preguntas de las 10 que les pusimos, como para poder reflexionar
Por otro lado, les proponemos que hagan una o dos de las actividades sugeridas. Y por último, que vean el ejemplo de un caso donde está el planteo del problema, las distintas formas de resolverlo y las conclusiones que pueden llegar a sacar a partir de la información que le estamos brindando en esta oportunidad. Bueno, espero que les haya servido esta información. Desde ya muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Muy amable por todos. Hasta luego. Muchas gracias.